En el aire su programa Contacto Bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo por siempre. Amados, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a estar leyendo las Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, a partir del verso 32. Si consiguieron abrir sus Biblias en este maravilloso libro, vamos a leer las Escrituras en el nombre de Jesús. Pero traiga a la memoria los días pasados, los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis un gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque de mis prisiones también os apenasteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padeciste con gozo, conociendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, pero si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a leer esa última parte. Esto es algo que me trae buenos recuerdos. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra tiene poder, porque tu palabra, Dios mío, es magnífica. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Venimos a ti, confiado de que derramarás de tu Santo Espíritu, que nos ofrecerás tu perdón, Señor, y que nos guiarás hacia toda verdad. En el nombre de Jesús, oramos y en ti esperamos. Amén y amén. Amados, esta lectura es poderosa porque nos hace reflexionar en los días de nuestra conversión. Las cosas no se hicieron más fáciles, sino un poco más difíciles. ¿En qué sentido? Porque sí, nos gozamos y nos alegramos porque nuestros pecados fueron perdonados, nos alegramos porque entramos a la familia de Dios, pero comenzaron una serie de combates en contra de nuestra alma. Por parte de familiares y amigos que no entendían el por qué nos habíamos unido a tal religión o por qué habíamos hecho tal profesión de fe. No lo entendían, no lo comprendían, aún no lo entienden, no lo comprenden en estos días, hasta los días de hoy. Pero sí decidieron hacer algo en contra de nuestra. Burlarse, atacarnos y dejarnos a un lado. Esto es verdaderamente el sacrificio y el pago que debemos hacer como seguidores de Cristo. Tomar la cruz y seguir al Maestro. Seguir al Maestro no solamente disfrutando de las señales, milagros y prodigios, sino también de los sufrimientos. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Y el mundo no os ama porque no sois del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Al no ser el mundo te rechaza, el mundo no te acepta. El mundo odia a todos los que son de Cristo. Es algo que tenemos que entender. Por eso es que las Escrituras dice, pero traed a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, sufriste un gran combate de aflicción. Las cosas no se hicieron más fáciles, se complicaron. Porque cuando éramos de Egipto, cuando éramos del mundo, el mundo nos aceptaba y nos aplaudía. Pero una vez que aceptamos a Cristo, que tomamos la decisión de estar bajo la cobertura del Rey, comenzamos a tener una serie de combates y de aflicciones y de sufrimientos que verdaderamente nos dejaron exhaustos. Eso tiene que ver mucho desde el día que fuimos iluminados con esta gloriosa palabra y cómo comenzó nuestra fidelidad en Cristo
y cómo comenzaron las aflicciones por seguir a Cristo. Tienes que tomar la cruz y seguir al Maestro. Y seguir al Maestro significa que no todo será color de rosa. En algún momento padeceremos persecución. Todo el que quiera estar en asociación con Cristo, el que quiera servir piadosamente a Cristo, el que quiera vivir como Cristo demanda, padecerá persecución. Por eso aquí Pablo le dice a los hebreos: y sufriste gran combate de aflicciones, es el verso 32. Y eso se refiere a persecuciones que vinieron después de la conversión. Y estoy convencido de que a ti te sucedió como a mí me sucedió, como nos ha sucedido a mucha gente. Hay personas que han perdido los bienes, han perdido familiares, hay personas que han perdido hermanos, pero dice que el que no deje casa, padre, hermano, padre, madre, bienes por causa de mí, no es digno de mí. Eso lo dice las Escrituras. Y eso también es parte de negarse a sí mismo, dejar las cosas que nos gustan para poder seguir al Maestro, para ser fieles discípulos de Jesús, para ser imitadores de Dios y de Cristo. Dice Pablo el verso 33, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Eso se refiere a la burla, al escarnio que le hacen al cristiano, porque su fe llega a ser genuina, su fe llega a ser real. No como las cosas en el mundo que son pasajeras y que son verdaderos espejismos. Vituperios y tribulaciones. Cristo fue vituperado, Cristo fue escupido, Cristo fue negado, Cristo fue crucificado, pero resucitó también, para que con su resurrección nosotros también seamos resucitados, vivificados. Creo que es un precio a pagar para poder estar bajo la protección, la cobertura y la guianza de nuestro Dios. Y para ser herederos y coherederos con Cristo, como dice las Escrituras. Ahora, Pablo dice algo que es una realidad. Porque de mis prisiones también os apenasteis conmigo. Ellos sufrieron. Dice, gozaos con los que se gozan y sufrid y llorad con los que lloran. Ellos sintieron ese sufrimiento de Pablo como suyo propio. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Estar junto con nuestros hermanos aún en medio de las pruebas y en medio de las situaciones difíciles, como también en medio del gozo y la alegría. Las aflicciones de nuestros hermanos se van cumpliendo alrededor de todo el mundo. Y tenemos una mejor herencia y tenemos una mejor ciudadanía y tenemos un mejor pasaporte que está en la patria celestial. Nuestra ciudadanía no es aquí, es en los cielos. Nuestros papeles dicen que somos ciudadanos del cielo. Por eso debemos anhelar una mejor patria. Las mejores cosas están por venir. Y no tiene nada que ver con cosas materiales de este mundo o este siglo. Porque de mis prisiones también os apenasteis conmigo. Y el robo de vuestros bienes padeciste con gozo, conociendo de que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia en los cielos. No tuvieron en poco a perder a sus familiares, no tuvieron en poco en perder sus bienes, no tuvieron en poco en perder sus estatus en la sociedad por seguir a Cristo. Eso es algo que nos llega de muy de cerca, pero que sabemos que lo que perdamos aquí se nos va a retribuir el doble en el reino de los cielos. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dice las Escrituras, no perdáis pues vuestra confianza. Esto tiene que ver en la confesión de Cristo y en la cruz. No perdáis vuestra confianza, la cual tiene gran remuneración de galardón. Es una recompensa eterna que tenemos en los cielos. Mientras que la persecución terrenal es temporal, tenemos una recompensa y un gozo eterno en los cielos. Por eso se dice, no perdáis vuestra confianza. Amado, amada, no perdáis vuestra confianza en Cristo. Jesús paga bien, nuestro Dios paga bien. Y mucho más abundante de lo que pensamos o pedimos. Por eso no tengas en poco el rechazar las cosas terrenales, pues sabemos que tenemos recompensas eternas. Se nos manda a hacer tesoros en los cielos, donde el orín, la
polilla y no corrompe, donde los ladrones no minan ni hurtan, se nos manda a hacer tesoros en los cielos. Porque aquí abajo, todo lo que hay aquí en la tierra es pasajero. Todo llega a caducar, todo llega a vencer. Pero la recompensa, el amor, la esperanza, el gran galardón, la herencia que tenemos es una herencia perdurable y que es promesa dada a todos nosotros, sus santos. No perdáis pues vuestra confianza. Nuevamente dice Pablo, tiene gran remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria. Verso 36, porque la paciencia os es necesaria. La fe apropiada siempre tendrá la paciencia apropiada. Una vez más digo, porque la paciencia os es necesaria, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, hoy tengáis la promesa. ¿Quieres obtener la promesa? Tienes que hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios requiere paciencia. Y hay algo que un poco es asustador, porque dice que el que pide paciencia pide prueba. Imagínate, nosotros que el ser humano es impaciente por naturaleza. Ahora se nos indica tener paciencia, hacer la voluntad de Dios para obtener la promesa. Tenemos que seguir la carrera y tenemos que correr esta carrera con paciencia hasta el día que el Señor nos llame. Verso 37, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Y muchos se burlan. No, si se lo están diciendo de la época de mis bisabuelos, de que Cristo viene y no acaba de venir. Él no va a venir nada, eso es mentira. Tengan paciencia, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Y eso se refiere al arrebatamiento de la iglesia y se refiere a esa promesa de su venida, que está más cerca que nunca, más cerca, más real que el alba. Entonces, el que ha de venir, vendrá. Vendrá, no lo dudes, amado y amada, no lo dudes. Ahora dice, ahora el justo vivirá por fe. Por eso esperamos a Cristo, porque tenemos la convicción y la fe de que vendrá por nosotros nuevamente. Vendrá y levantará su iglesia. Y su iglesia espera su venida. Y su iglesia tiene que estar velando y esperando el retorno de Cristo, para poder ataviarse como una novia preparándose. La iglesia tiene que prepararse como novia para esperar al novio, para entrar a las bodas del Cordero. Por eso se nos demanda paciencia, se nos demanda fe. Ahora el justo vivirá por fe, pero si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Claro que el que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás no es digno de Dios, no es digno de Jesús. Tenemos que poner la mano en el arado y tenemos que trabajar y esperar como por su venida, con mucha fe, como que Él vendrá mañana mismo. Hay que vivir nuestra vida espiritual, nuestra fe, nuestras convicciones, hay que mantenerla como que Cristo va a venir mañana. Eso es real, hermano, mi hermano. Eso es muy real. Pero si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. No podemos hacer como la mujer de Lot que miró atrás y perdió su alma. Pero nosotros, verso 39, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. Nos mantenemos en Cristo y creemos en el que fue crucificado y resucitó al tercer día, porque no quedó crucificado, Él resucitó al tercer día. No vamos a retroceder porque sus promesas son reales. No vamos a retroceder porque nuestra esperanza está en Él. No vamos a retroceder porque nuestra herencia está en los cielos, no es aquí. No vamos a retroceder porque sabemos que el que llamó es el que ha de capacitar. Porque el que nos llamó nos dijo, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Porque el que nos llamó nos dijo para nosotros, para usar como promesa, en el día que temo, yo en ti confío. Porque el que nos llamó dijo, yo soy Jehová tu sanador.
pero dijo que yo soy Jehová tu proveedor, pero dijo yo soy tu libertador. Ese al que nos llamó, es el que nos llamó, es el que nos prometió, ese que nos redimió, nos dice que permanezcamos en él. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preservar nuestra alma en Cristo, lejos de las cosas del mundo, lejos de las cosas de esta tierra, mirando al Eterno, mirando con convicción y confianza a aquel que nos prometió vida y vida en abundancia. Porque nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen para los que tienen fe para preservación del alma. Él no va a virar para atrás. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cumplirá su propósito en ti y en mí. Cumplirá su propósito en ti y en mí. Por eso hacemos bien en mantenernos firmes. Lo que perdamos aquí, Él nos lo retribuirá el doble. Todo aquí en esta tierra perece, todo va a la destrucción. Cielo y tierra pasará. Su palabra no pasará. Por eso, confiemos en el Señor. Confiemos en Él. Mantengamos nuestra fe en Él. Y veremos grandes cosas. Su gloria se derramará sobre nosotros. Seremos renovados a plenitud. Vida entrará en los huesos secos. Se cubrirán de carne, de músculo, de tendones, de venas, de arteria, de nervios. Él hará una obra en estos días en su iglesia, que el que pase y mire quedará asombrado. Una obra especial, y mantendrá el trigo en su granero y echará fuera la paja. La cizaña la quemará, la atará en un nudo y la quemará y la echará fuera. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios de Salomón, el Dios de Isaías, de Ezequías, de Amós, el Dios de Malaquías, el Dios de Joel, el Dios de Juan Bautista. Ese Dios es nuestro Dios. Aquel que nos dio promesa: no te dejaré, no te desampararé. Aquel que nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Aquel que tiene un propósito en nosotros. Él es Dios. Él es Dios. Y hacemos bien en meditar en sus caminos, en estar cerca de Él, en escudriñar las Escrituras, en orar en todo tiempo con acción de gracias y súplica en el Espíritu, porque sabemos que el Señor está de nuestro lado, porque el Señor no nos dejará desamparados. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Este pobre clamó, como leíamos anoche, este pobre clamó, Salmo 34, este pobre clamó y fue librado de todas sus angustias. Amado, como dice una vez más, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amados, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé la paz y tenga de ti misericordia. Amén.